Parte 1. Lee y escucha esta conversación a una velocidad lenta. Miguel, ayer pasé por un parque infantil que estaba completamente vacío y me hizo pensar en lo diferente que fue mi infancia a la de los niños de hoy en día. El mundo ha cambiado muchísimo. ¿Tú recuerdas cómo fue tu niñez? Claro que lo recuerdo. En aquel entonces nos divertíamos más que nada al aire libre. Con los niños del vecindario pasábamos horas jugando a la pelota, a la rayuela, a las canicas, montando en bici o trepando árboles. ¡Qué tiempos aquellos! Recuerdo que yo también solía salir a jugar a la pelota con los niños de mi barrio y me encantaba corretear por el parque de mi pueblo jugando a la lleva y al escondite. Definitivamente la vida antes de la internet era mucho más activa. Sí, es una pena que los niños de ahora prefieran estar pegados a una pantalla en vez de salir a divertirse con otros niños en el mundo real. Lo peor de todo es que muchos padres incentivan este comportamiento. Tienes toda la razón. Parece que los padres prefieren que sus hijos pasen más tiempo con amigos virtuales que con amigos de carne y hueso. Si yo tuviera hijos, buscaría la forma de motivarles a ser más sociables, pero cara a cara con otras personas. Yo también. Al menos les enseñaría a divertirse con esos juegos de antaño. Es que he visto cómo muchos padres prefieren que sus hijos se entretengan en casa con sus móviles en vez de dedicarles tiempo de calidad afuera o en un parque. Bueno, mejor no les critiquemos, porque no estamos en sus zapatos. La vida hoy en día es mucho más agitada y estresante. Muchos padres trabajan todo el día y no tienen tiempo para jugar con sus hijos. No sé. Querer es poder. Si alguien decide tener hijos y quiere que desarrollen sus habilidades sociales y creativas, seguro que puede hacer un hueco en su agenda para salir a jugar con ellos. Al menos eso es lo que yo haría. Lo dices como si fuera muy fácil salir a jugar con niños después de un largo día de trabajo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Estoy seguro de que no aguantarías ese trote, te quejarías de que estás muy cansado y les dejarías jugar en sus teléfonos. Amigo mío, creo que subestimas mi resistencia física. Sería capaz de jugar con mis hijos durante horas sin desfallecer. Sí, claro. Ahora cuéntame una de vaqueros. Si con solo subir las escaleras de mi casa ya estás jadeando, no te imagino corriendo en un parque tras esos niños inquietos. Parte 2. Lee y escucha esta conversación otra vez
pero ahora a una velocidad normal. Presta atención a la forma en que Miguel y yo unimos las palabras cuando hablamos un poco más rápido. Miguel, ayer pasé por un parque infantil que estaba completamente vacío y me hizo pensar en lo diferente que fue mi infancia a la de los niños de hoy en día. El mundo ha cambiado muchísimo. ¿Tú recuerdas cómo fue tu niñez? Claro que lo recuerdo. En aquel entonces nos divertíamos más que nada al aire libre. Con los niños del vecindario pasábamos horas jugando a la pelota, la rayuela, las canicas, montando en bici o trepando árboles. ¡Qué tiempos aquellos! Recuerdo que yo también solía salir a jugar a la pelota con los niños de mi barrio y me encantaba corretear por el parque de mi pueblo jugando a la lleva y al escondite. Definitivamente la vida antes de la internet era mucho más activa. Sí, es una pena que los niños de ahora prefieran estar pegados a una pantalla en vez de salir a divertirse con otros niños en el mundo real. Lo peor de todo es que muchos padres incentivan este comportamiento. Tienes toda la razón. Parece que los padres prefieren que sus hijos pasen más tiempo con amigos virtuales que con amigos de carne y hueso. Si yo tuviera hijos, buscaría la forma de motivarles a ser más sociables, pero cara a cara con otras personas. Yo también. Al menos les enseñaría a divertirse con esos juegos de antaño. Es que he visto cómo muchos padres prefieren que sus hijos se entretengan en casa con sus móviles en vez de dedicarles tiempo de calidad afuera o en un parque. Bueno, mejor no les critiquemos porque no estamos en sus zapatos. La vida hoy en día es mucho más agitada y estresante. Muchos padres trabajan todo el día y no tienen tiempo para jugar con sus hijos. No sé, querer es poder. Si alguien decide tener hijos y quiere que desarrollen sus habilidades sociales y creativas, seguro que puede hacer un hueco en su agenda para salir a jugar con ellos. Al menos eso es lo que yo haría. Lo dices como si fuera muy fácil salir a jugar con niños después de un largo día de trabajo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Estoy seguro de que no aguantarías ese trote. Te quejarías de que estás muy cansado y les dejarías jugar en sus teléfonos. Amigo mío, creo que subestimas mi resistencia física. Sería capaz de jugar con mis hijos durante horas sin desfallecer. Sí, claro. Ahora cuéntame una de vaqueros. Si con solo subir las escaleras de mi casa ya estás jadeando, no te imagino corriendo en un parque tras esos niños inquietos. Parte 3. Ahora te explicaré algunas expresiones y palabras especiales que se usaron en la conversación. Cuando queremos referirnos a la fase temprana de nuestra vida, podemos usar la palabra infancia y la palabra niñez. Estas palabras hacen referencia al periodo de nuestra vida en que hemos sido niños. Por ejemplo, los recuerdos de mi niñez son como tesoros guardados en mi corazón. Los recuerdos de mi niñez son como tesoros guardados en mi corazón. O también puedes decir, los recuerdos de mi infancia son como tesoros guardados en mi corazón. Y otro ejemplo. Juan vivió la mayor parte de su infancia en un pequeño pueblo cerca de Madrid. Juan vivió la mayor parte de su infancia en un pequeño pueblo cerca de Madrid. O Juan vivió la mayor parte de su niñez en un pequeño pueblo cerca de Madrid. En la conversación, Miguel usó la expresión en aquel entonces. La expresión en aquel entonces o por aquel entonces se utiliza para referirse a un periodo pasado específico en el tiempo. Por lo general hace referencia a un punto en el tiempo que ya se ha mencionado antes en la conversación. En este caso, por ejemplo, Miguel usó la expresión para referirse a la época cuando él era un niño. Veamos algunos ejemplos. Durante el siglo XIX, la gente se comunicaba a través de cartas, pues en aquel entonces aún no existía el teléfono. Durante el siglo XIX la gente se comunicaba a través de cartas, pues en aquel entonces aún no existía el teléfono. O
Durante el siglo XIX, la gente se comunicaba a través de cartas, pues por aquel entonces aún no existía el teléfono. Y otro ejemplo. Cuando nos casamos, tuvimos que vivir 2 años en casa de mis suegros, pues en aquel entonces no teníamos dinero. Cuando nos casamos tuvimos que vivir 2 años en casa de mis suegros, pues en aquel entonces no teníamos dinero. O también puedes decir, cuando nos casamos tuvimos que vivir 2 años en casa de mis suegros, pues por aquel entonces no teníamos dinero. Otra expresión interesante usada en la conversación y que es muy común entre los hispanohablantes es más que nada. Esta expresión se utiliza para enfatizar la importancia o prioridad de algo sobre cualquier otra cosa. Indica que algo es lo principal, lo más relevante, lo más significativo o lo más deseado en comparación con otras opciones o consideraciones. Por ejemplo, me gusta leer, pero solo leo cosas que me ayuden a escapar por un momento de la realidad. Más que nada, leo libros de ciencia ficción. Me gusta leer, pero solo leo cosas que me ayuden a escapar por un momento de la realidad. Más que nada, leo libros de ciencia ficción. Y otro ejemplo. Los bichos me dan mucho miedo. Más que nada las arañas. No puedo verlas ni en fotos. Los bichos me dan mucho miedo. Más que nada las arañas. No puedo verlas ni en fotos. En la conversación usamos la palabra vecindario y también usamos la palabra barrio. Aunque estas palabras no son sinónimos exactos y pueden tener ligeras diferencias en su significado, generalmente vecindario y barrio se utilizan de manera intercambiable para referirse a cada una de las partes en que se dividen los pueblos y ciudades. En Colombia específicamente usamos también con mucha frecuencia la palabra cuadra. Por ejemplo, en mi vecindario hay una panadería que hace unas tartas exquisitas. En mi vecindario hay una panadería que hace unas tartas exquisitas. También puedes decir, en mi barrio hay una panadería que hace unas tartas exquisitas. Y en Colombia diríamos, en mi cuadra hay una panadería que hace unas tartas exquisitas. Y otro ejemplo. En ese barrio vive gente muy rica. Todas las casas parecen palacios. En ese barrio o en ese vecindario o en esa cuadra vive gente muy rica. Todas las casas parecen palacios. En la conversación, Miguel y yo nombramos algunos de los juegos infantiles tradicionales más populares. Estos juegos son prácticamente universales y hasta el día de hoy muchos niños se divierten con ellos en distintas partes del mundo. Te voy a mostrar unas imágenes y tú debes intentar adivinar el nombre del juego en español. El primero es este, muy fácil. ¿Cómo llamarías a este juego en español? Diríamos jugar a la pelota. ¿Y qué tal este juego? ¿Cómo crees que se llama este juego en español? Se llama La Rayuela. Obviamente este es el nombre más común, pero puede recibir muchos otros nombres dependiendo del país. ¿Y estas bolitas, cómo crees que se llaman en español? Se llaman canicas, las canicas. Ahora veamos esta imagen. Seguro que sabrías decir qué está haciendo el niño en español. Está montando en bici o montando en bicicleta. ¿Y cómo describirías lo que estos niños están haciendo en español? Están trepando árboles. Este es un juego muy popular también.
En Colombia, este juego se llama jugar a la lleva. Seguramente en otros países, como he dicho antes, puede recibir otro nombre. Y finalmente, este juego, en donde los niños tienen que esconderse, se llama jugar al escondite. El escondite. Bueno, te invito a que dejes en los comentarios el nombre de estos juegos en tu país. ¿Cómo llamas estos juegos en tu país? ¿Vale? Continuemos con la explicación de las expresiones. Miguel usó la expresión "es una pena que". Esta expresión se utiliza para expresar tristeza, decepción o lamentación por una situación o circunstancia que se considera negativa, desafortunada o indeseable. Con esta expresión se expresa un sentimiento de pesar por algo que no se puede cambiar o que no cumplió las expectativas. Veamos algunos ejemplos. Es una pena que hayan tenido que cancelar el concierto por el mal tiempo. Es una pena que hayan tenido que cancelar el concierto por el mal tiempo. Y otro ejemplo. Es una pena que mi restaurante favorito esté cerrado hoy. Quería invitarte a comer allí. Es una pena que mi restaurante favorito esté cerrado hoy. Quería invitarte a comer allí. Otra expresión interesante usada en la conversación y que además usamos con mucha frecuencia es de carne y hueso. Esta expresión se usa para enfatizar que alguien es real, tangible y que posee una existencia física. Por lo tanto, es un ser humano común y corriente como nosotros. Esta expresión se usa para hacer un contraste o para establecer una diferencia entre una persona de la vida real y una persona que es fruto de la imaginación o una idea que tenemos de las personas que no es cierta. Por ejemplo, necesitamos recordar que detrás de esas fotos perfectas que se publican en redes sociales hay personas de carne y hueso cuyas vidas no son tan perfectas. Necesitamos recordar que detrás de esas fotos perfectas que se publican en redes sociales hay personas de carne y hueso cuyas vidas no son tan perfectas. Y otro ejemplo. No debemos idealizar a las celebridades. Son seres humanos de carne y hueso con sus propias virtudes y defectos. No debemos idealizar a las celebridades. Son seres humanos de carne y hueso, con sus propias virtudes y defectos. Una palabra interesante usada por Miguel en la conversación fue antaño. La palabra antaño se utiliza para referirse a un tiempo pasado, generalmente de manera poética o nostálgica. Se emplea para evocar épocas antiguas o tiempos pasados que están alejados en el recuerdo o en la historia. Por ejemplo, la música de antaño siempre me trae recuerdos nostálgicos. La música de antaño siempre me trae recuerdos nostálgicos. Y otro ejemplo, la moda de antaño sigue inspirando tendencias y estilos en la actualidad. La moda de antaño sigue inspirando tendencias y estilos en la actualidad. Otra expresión muy común entre los hispanohablantes es estar en los zapatos de alguien. Usamos esta expresión para referirnos a la capacidad que tenemos de comprender o empatizar con las experiencias, emociones y perspectivas de otra persona, imaginándonos a nosotros mismos en su situación o en sus circunstancias. Por ejemplo, a Juan lo despidieron del trabajo y su esposa le pidió el divorcio. No me gustaría estar en sus zapatos. A Juan lo despidieron del trabajo y su esposa le pidió el divorcio. No me gustaría estar en sus zapatos. Y otro ejemplo. No me juzgues. Si estuvieras en mis zapatos, entenderías por qué he tomado esta decisión. No me juzgues.
Si estuvieras en mis zapatos, entenderías por qué he tomado esta decisión. Otra expresión interesante usada en nuestra conversación fue querer es poder. Este es un dicho muy usado por los hispanohablantes para transmitir la idea de que si se tiene suficiente voluntad, determinación y deseo de lograr algo, se pueden superar los obstáculos y alcanzar las metas propuestas. Por ejemplo, alcanzar la fluidez en español no será fácil, pero querer es poder. Si lo deseas y practicas diariamente, seguramente lo conseguirás. Alcanzar la fluidez en español no será fácil, pero querer es poder. Si lo deseas y practicas diariamente, seguramente lo conseguirás. Miguel usó la expresión hacer un hueco en su agenda. Esta expresión se usa para referirse a reservar o asignar tiempo específico para una actividad o compromiso, especialmente cuando la agenda está ocupada o llena de otras responsabilidades. Veamos algunos ejemplos. Siempre intento hacer un hueco en mi agenda para pasar tiempo de calidad con mi familia. Siempre intento hacer un hueco en mi agenda para pasar tiempo de calidad con mi familia. Y otro ejemplo. Por favor, haz un hueco en tu agenda para vernos. Tengo muchas cosas que contarte. Por favor, haz un hueco en tu agenda para vernos. Tengo muchas cosas que contarte. Un refrán muy usado entre los hispanohablantes es del dicho al hecho hay mucho trecho. Esta expresión popular transmite la idea de que hay un gran trecho, es decir, una gran distancia o un gran camino entre lo que se dice o se promete y lo que realmente se lleva a cabo o se hace. Generalmente la usamos para enfatizar que pasar de las palabras a la acción requiere un esfuerzo significativo. Por ejemplo, Juan hace muchas promesas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ya veremos si cumple. Juan hace muchas promesas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ya veremos si cumple. Y otro ejemplo. El jefe dijo que me subirá el salario, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Espero que realmente lo haga. El jefe dijo que me subirá el salario, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Espero que realmente lo haga. Otra expresión súper interesante usada en la conversación fue no aguantaría ese trote. Usamos esta frase cuando queremos expresar que no seríamos capaces de soportar o de resistir una situación que alguien más está viviendo, debido a la dificultad, la intensidad o el cansancio que conlleva. Implica que somos conscientes de que no tenemos la capacidad física, mental o emocional para aguantar algo o seguir adelante en esas circunstancias específicas. Por ejemplo, María tiene 2 trabajos y cuando llega a casa tiene que atender a sus 4 hijos y a su marido. Yo no podría aguantar ese trote. María tiene 2 trabajos y cuando llega a casa tiene que atender a sus 4 hijos y a su marido. Yo no podría aguantar ese trote. Y otro ejemplo. Luis trabaja para una multinacional y tiene que viajar de un país a otro cada semana. Yo no aguantaría ese trote. Luis trabaja para una multinacional y tiene que viajar de un país a otro cada semana. Yo no aguantaría ese trote. En la conversación, Miguel usó la palabra desfallecer. Esta palabra se refiere a perder las fuerzas o el ánimo, debilitarse física o emocionalmente y llegar a un estado de agotamiento o desmayo que conlleva a rendirse o a desistir de hacer algo. Veamos algunos ejemplos. El amor y el apoyo de mi familia me dieron la fuerza necesaria para no desfallecer cuando mi esposo me engañó con otra mujer. El amor y el apoyo de mi familia me dieron la fuerza necesaria para no desfallecer cuando mi esposo me engañó con otra mujer. Y otro ejemplo.
Aunque ella estaba sufriendo a causa de su enfermedad, nunca desfalleció, sino que siempre tuvo una actitud positiva ante la vida. Aunque ella estaba sufriendo a causa de su enfermedad, nunca desfalleció, sino que siempre tuvo una actitud positiva ante la vida. Finalmente, en la conversación, usé una expresión coloquial que es bastante graciosa, y es "cuéntame una de vaqueros". Esta expresión se utiliza de manera sarcástica cuando no creemos lo que alguien nos está diciendo y bromeamos pidiéndole que nos cuente otra historia fantástica. Esta expresión implica que la historia o explicación que nos han dado es exagerada, poco creíble o ficticia, aludiendo al género de películas de vaqueros, llenas de exageraciones y situaciones improbables. Veamos algunos ejemplos. ¿Te levantas todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio? Sí, claro. Ahora cuéntame una de vaqueros. ¿Te levantas todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio? Sí, claro. Ahora cuéntame una de vaqueros. Y otro ejemplo. ¿Ibas caminando por la calle y de repente encontraste todo este dinero? Mejor cuéntanos una de vaqueros. ¿Ibas caminando por la calle y de repente encontraste todo este dinero? Mejor cuéntanos una de vaqueros. Espero que estés disfrutando de este video. Muchas gracias a todos aquellos que me han apoyado con sus donaciones. Cada donación que recibo me motiva y me ayuda a seguir creando contenido gratuito y de calidad. Si quieres hacer una donación, encontrarás el enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Parte 4. Ahora entrena tu oído escuchando la conversación a una velocidad normal, pero esta vez sin leer. Intenta reconocer todas las palabras y expresiones que te he explicado. Miguel, ayer pasé por un parque infantil que estaba completamente vacío y me hizo pensar en lo diferente que fue mi infancia a la de los niños de hoy en día. El mundo ha cambiado muchísimo. ¿Tú recuerdas cómo fue tu niñez? Claro que lo recuerdo. En aquel entonces nos divertíamos más que nada al aire libre. Con los niños del vecindario pasábamos horas jugando a la pelota, la rayuela, las canicas, montando en bici o trepando árboles. ¡Qué tiempos aquellos! Recuerdo que yo también solía salir a jugar a la pelota con los niños de mi barrio y me encantaba corretear por el parque de mi pueblo jugando a la lleva y al escondite. Definitivamente la vida antes de la internet era mucho más activa. Sí, es una pena que los niños de ahora prefieran estar pegados a una pantalla en vez de salir a divertirse con otros niños en el mundo real. Lo peor de todo es que muchos padres incentivan este comportamiento. Tienes toda la razón. Parece que los padres prefieren que sus hijos pasen más tiempo con amigos virtuales que con amigos de carne y hueso. Si yo tuviera hijos, buscaría la forma de motivarles a ser más sociables, pero cara a cara con otras personas. Yo también. Al menos les enseñaría a divertirse con esos juegos de antaño. Es que he visto cómo muchos padres prefieren que sus hijos se entretengan en casa con sus móviles en vez de dedicarles tiempo de calidad afuera o en un parque. Bueno, mejor no les critiquemos porque no estamos en sus zapatos. La vida hoy en día es mucho más agitada y estresante. Muchos padres trabajan todo el día y no tienen tiempo para jugar con sus hijos. No sé, querer es poder. Si alguien decide tener hijos y quiere que desarrollen sus habilidades sociales y creativas, seguro que puede hacer un hueco en su agenda para salir a jugar con ellos. Al menos eso es lo que yo haría. Lo dices como si fuera muy fácil salir a jugar con niños después de un largo día de trabajo. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Estoy seguro de que no aguantarías ese trote. Te quejarías de que estás muy cansado y les dejarías jugar en sus teléfonos. Amigo mío, creo que subestimas mi resistencia física. Sería capaz de jugar con mis hijos durante horas sin desfallecer. Sí, claro.
Ahora cuéntame una de vaqueros. Si con solo subir las escaleras de mi casa ya estás jadeando, no te imagino corriendo en un parque tras esos niños inquietos. Parte 5. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la conversación respondiendo las siguientes preguntas en los comentarios. ¿Qué hizo que Salo pensara en su infancia? ¿Qué hizo que Salo pensara en su infancia? ¿Qué haría Miguel si tuviera hijos? ¿Qué haría Miguel si tuviera hijos? ¿Por qué Salo cree que Miguel no está en buena condición física? ¿Por qué Salo cree que Miguel no está en buena condición física? Y en esta última pregunta me gustaría que compartieras con nosotros tu experiencia personal. ¿Consideras que tu infancia fue mejor o peor que la de los niños de hoy en día? ¿Consideras que tu infancia fue mejor o peor que la de los niños de hoy en día? Te invito a que dejes tus respuestas en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.